Hola mi familia, bendiciones y gracias por permitirnos, como siempre, estar con ustedes en sus hogares, atentos a nuestra agenda noticiosa de cada programa y de cada debate. Quiero en este mes de la hispanidad conversar con algunos líderes hispanos e hispanas que están marcando la vida con diferencias trascendentales. María Trusa es una de esas personas que está haciendo historia, haciendo camino al andar. Por eso quiero que ella nos hable de una obra que está a punto de ponerse en circulación y también de su vida. Ella fue víctima de abuso sexual desde muy pequeña, 8 o 9 años, y queremos que nos cuente primero cómo fue aquella terrible experiencia. María, saludos. Saludos, José. Muchas gracias por darme la oportunidad de seguir con la misión de impactar a nuestra comunidad hispana. Yo fui criada en Santo Domingo, vine a los Estados Unidos a los 15 años. Como tú estabas hablando, una de la tragedia más grande de mi vida, yo creo que todos pasamos por traumas, son diferentes traumas, pero el trauma mío empezó a la edad de 9 años. Mi padre, lamentablemente, quien estaba supuesto a ser mi protector, una noche decidió ir a buscar a mi hermanito casualmente, que tenía 3, 4 años, y se lo iban a llevar. Él estaba con un brujo que hacía santería. Y la idea, en realidad no sabía cuál era la intención. Pero yo, como no tenía mi madre, tienen que leer el libro porque con 8 minutos que tenemos o 10 no hay tiempo. Pero lo grande fue que entonces, como yo estaba llorando, yo le dije, imposible, no te lo puedes llevar. Mi padre decidió llevarme a mí. Y mi padre me dejó con este brujo, quien me dio una botella de whisky a la edad de 9 años. Y después de eso, me llevó a un motel. Él estaba en su santuario y de ahí en un cuarto que daba miedo solo entrar. De ahí me llevó a un motel en Licey al Medio, en Santiago, en realidad el motel estaba allá. Y decidió empezar a destruir mi cuerpo. A la edad de 9 años me violó brutalmente la noche entera. Me levanté en la mañana, ya cuando él parece que estaba totalmente agotado de destruir mi cuerpo. En realidad no podía ni caminar. Cuando fui al baño estaba sangrando. Y hablo de esto tan claramente porque por 47 años lo estuve callada completamente. Nadie sabía esta historia aquí en los Estados Unidos, pero yo decidí romper el silencio porque lamentablemente esta historia que destruyó mi vida y mi alma por tantos años no pudo destruirme completamente porque hoy soy una mujer orgullosamente exitosa. Y fue algo muy duro, muy duro. ¿Tu padre existe, está vivo? ¿Tu madre? Mi padre murió a los 50 y pico de años. Gracias a Dios, él me dio un regalo inmenso, que fue que me pidió perdón. Yo nunca volví a ver a mi padre, jamás, después de ese evento. Y mi padre, antes de morir, le pidió a su hermano, porque él no podía, él podía escribir, pero no podía hablar, tenía un tumor en el cerebro. Y escribió que me pedía perdón y que por favor él necesitaba irse con mi perdón. Y mi tío me llamó y ¿sabes qué, José? Le di el perdón y me liberó completamente. Ahora mismo te digo que después de esa experiencia no odio a nadie, no resiento a nadie, porque yo me di cuenta que todos esos años, ese
dolor, ese odio que yo tenía con mi padre, me estaba destruyendo a mí. Y él me enseñó cómo el perdón es algo que necesitamos hacer para nosotros, porque él me liberó. Pidiéndome el perdón me liberó. Y le doy gracias a Dios. Casualmente es una de las personas que le dediqué mi libro. El libro, ¿cómo se llama y cómo cuentas la historia y tu vida allí? El libro se llama Yo Digo No Más. Y ahí hablo de mi historia de los 8 años hasta mis 55 años. Y lo lindo de este libro, que yo quiero que lo compren, porque este libro, la mitad de la ganancia va para un movimiento que se llama Yo Digo No Más, que vamos a lanzar este viernes con Dios por delante. Pero el libro no es solo mi historia. Yo con este libro le brindo herramientas que yo he usado en esta trayectoria de esta vida para poder lograr salir de ser víctima a ser una mujer donde yo tengo una paz interna que quiero dársela y regalársela a todas las personas. Por eso comparto en mi libro tantas herramientas. ¿Tuviste tu vida normal? ¿Te casaste? ¿Tuviste tus hijos? ¿Has estado haciendo tu vida normal de familia? José, cuando tú tienes un trauma como el que me pasó a mí, uno tiene la tendencia de unirse con relaciones tóxicas, porque tú tienes una relación tóxica contigo misma. Yo tuve una relación donde yo odiaba mi cuerpo, yo odiaba a mi persona, yo me quería morir a la edad de 9 años, 9, 10 años. Yo quería morirme, yo no quería existir. Yo tenía una relación tan tóxica conmigo misma que yo empecé, y en el libro hablo, cómo tú, cuando tienes traumas de esta forma, tú empiezas a crear relaciones que son tóxicas porque no te amas. ¿Cómo tú puedes amar cuando no te amas? Te odias. Entonces, yo no tuve relaciones muy exitosas, pero tuve 2 matrimonios y de eso tengo 3 hijos maravillosos. Mis hijos son la luz de mi vida, son niños muy exitosos y tengo una niña de 12 años con el último matrimonio, que hace 5 años estoy separada, pero ahora sí, ya gracias a Dios estoy tranquila, tengo una paz completa. Me tomé esos 5 años para en realidad estar clara en lo que yo quiero en un hombre y me sé amar mucho más. Y ahora tengo una relación muy linda, que es nueva, pero estoy muy feliz y tengo mucha esperanza de esta relación. Excelente. María, ¿y qué estudiaste tú? ¿Tuviste ese trauma te llevó a tratar de suicidarte? Algo, lo que hace la mayoría de las niñas o mujeres que tienen esos problemas, que se deprimen y se vuelven agresivas. ¿Tuviste algún tipo de experiencia en ese sentido? Mira, yo me di cuenta cuando mi hijo nació que yo me casé a la edad de 17 años. Imagínate, ¿qué tú sabes a esa edad? Nada. Entonces tuve un niño a la edad de 20 años, Franco, mi hijo mayor que tiene 35 años. Yo me di cuenta lo rota que yo estaba, lo destruida que yo estaba cuando tuve a mi hijo. Ahí me di yo cuenta, porque yo rechazaba a mi propio hijo, porque era un hombre, era varón. Yo no quería un varón. Y este niño al principio sufrió por ese estado mental que yo tenía. Él fue uno de mis primeros aceleradores para empezar a curar mi vida. Yo he tenido una carrera en medicina. Yo he estado en el sector de la medicina por más de 35 años. Empecé como una asistente médico. Y puedo decirlo con orgullo que he tenido una carrera increíble. Fui por 26 años la ejecutiva de un centro médico muy famoso aquí en los Estados Unidos, en Westchester, donde yo vivo, en Scarsdale, que es de la comunidad afluente. Y en el 2015 yo decidí salir y crear mi propio centro y tengo 5 años ya con nuestro propio centro dedicado a la comunidad hispana, dedicado a traer cuidado con dignidad a nuestra comunidad que no tiene seguro. Estoy muy enfocada
en las personas que no tienen papeles, las personas que no tienen seguro por cualquier razón. La idea mía es buscar la forma de ayudarlo. Y he estado en esta misión por 5 años y la nueva misión es de romper este silencio y empezar a cambiar las generaciones, transformar generaciones con las nuevas generaciones, rompiendo este silencio de una pandemia silenciosa que existe en nuestra comunidad latina. En República Dominicana hay una pandemia muy seria. Acabamos de ver cómo una niña, Emily Peguero, fue víctima de una violación, la embarazaron y ahora pusieron en libertad después de apenas 2 años a la madre cómplice del hijo. ¿Cómo tú ves ese hecho y la violación sexual de niños en la República Dominicana y de la violencia de parejas? Estamos oprimidos y ¿sabes por qué? Porque traemos esto de generación a generación y no hablamos. Entonces, estos siguen, el monstruo que existe en la casa sigue existiendo y sigue creando más monstruos. Lo que está pasando, lo que tú describes, es una monstruosidad. Y hay que empezar a hablar para poder romper este ciclo vicioso. Eso, lo que tú acabas de decir, me da a mí la fuerza de enfrentar, hablar obviamente, claramente de lo que yo pasé, que da vergüenza, porque en realidad no hablamos porque nos da una vergüenza de que en nuestra familia puede existir algo tan sucio, algo tan duro, algo que destruye la generación. Esa niña, su vida va a ser determinada por este episodio. Y esto es lo que pasa con tantas generaciones, no solo hombre, no solo mujer, hay hombres. Lo que pasa es que el hombre todavía menos habla. Y tenemos que empezar a romper este silencio. Y yo entiendo, en Santo Domingo, en la República Dominicana, es un sitio donde yo quiero ir y quiero que me escuchen la voz muy alta, y con orgullo decirle que sí vamos a romper este silencio, de que sí vamos a romper este ciclo y que sí es posible recrear nuestras vidas y la nueva generación. Bien, muchísimas gracias, María Truza, una mujer que está haciendo historia en los Estados Unidos, una inmigrante nativa de Santiago, de Licey, donde su vida fue totalmente destruida, pero ella alcanzó la recuperación plena y hoy es una mujer orgullosa de su herencia latina en los Estados Unidos y en todo el mundo. Éxitos, María. Gracias. Bendiciones. Yo digo no más. A comprar tu libro, que es una lección de vida para todas las familias golpeadas por la pandemia de la violación a menores y del duro trabajo de recuperarse después de estos traumas. Gracias. Cuídense. Bye bye. Bye bye. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Amigos, estamos en medio
de la catástrofe mundial de la pandemia y de la recesión financiera más severa que conozca los Estados Unidos y el mundo después de la gran crisis de 1929. Y lo que estamos mirando es tierra arrasada, especialmente con los pequeños negocios que no saben cómo van a sobrevivir, porque primero la ayuda financiera federal inicial se la tragaron los grandes. Los chiquitos fueron ignorados con el pretexto de que no calificaban por razones diversas, pero nunca llegó la ayuda donde tenía que llegar. Y eso es lo duro. Restaurantes que son los que fomentan el empleo en los barrios, los vecindarios, pequeños negocios de chucherías que proporcionan 2, 3 empleos, empresas que son de familia, probablemente van a desaparecer y nunca más podrán regresar porque no han tenido acceso a fondos de ninguna clase. Ahora, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, anuncia que habrá un nuevo estímulo de 2.2 billones de dólares precisamente para esos pequeños negocios, para las aerolíneas, para las empresas que colapsaron durante la pandemia y que no tuvieron acceso a los primeros fondos distribuidos. Ojalá que se haga una verdadera evaluación de las pequeñas empresas que merecen y necesitan este auxilio con urgencia. Esto podría incluir, de acuerdo a lo que ha dicho la demócrata Pelosi, el saldo de un cheque por $1,200 para cada familia, como se hizo la primera vez. Ya se sabe que colapsó el acuerdo que tenían previsto tanto la Cámara de Representantes como la Casa Blanca el pasado 7 de agosto, lo que hizo que fracasaran los esfuerzos para un segundo estímulo. Ahora, cerca de las elecciones, se está tratando de llegar a un acuerdo con la Casa Blanca que podría ser una panacea para mitigar los problemas que tienen muchos empresarios que no entienden por qué se les ha dejado abandonados y por qué se auxilió a quienes no necesitaban dinero y se dejó afuera a aquellos que sí lo necesitaban. Saludamos esta información de Nancy Pelosi, que creo que lleva un poco de esperanza a muchas familias. De acuerdo a sus palabras, es necesario ayudar a buscar un paquete de ayuda de 2 a 3.4 billones de dólares que permita mitigar la pandemia y llevar un poco de paz a muchas empresas, que es lo mismo que decir a muchas familias. Es importante que tengamos este apoyo que incluya nueva financiación necesaria, como dice Pelosi, para impedir una catástrofe en las escuelas, restaurantes, espacios de espectáculos, trabajadores de aerolíneas y otros, porque lo que veo es que de aquí a enero, si no hay respuesta con dinero en la mano para millares de empresarios pequeños, se va a producir un sabor muy agrio en la vida de los estadounidenses, producto de la acentuación, de la agudización de la crisis económica, el desempleo y hasta de las enfermedades mentales y físicas, y no sabemos cuál consecuencia peor podría venir. Hay que auxiliar a los dueños de pequeños negocios ahora, a tiempo. Hay que llevar dinero a la mesa de los que no calificaban por razones burocráticas. Pero hay que impulsar
una ayuda que realmente beneficie a las pequeñas y medianas empresas que no recibieron fondos y que todo el país se cerciore de que esas son las personas realmente beneficiadas en este nuevo paquete de estímulo económico y que no se haga lo ocurrido anteriormente, que solo se quedó la ayuda arriba, donde nadie esperaba más dinero del que tiene. Seguimos. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Altuve, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Bien, mis amigos, estamos celebrando el Día Mundial del Corazón en el marco de una crisis sanitaria mundial, precisamente post-pandemia, porque lo peor yo siento que ya pasó, aunque sigue muriendo mucha gente. Quiero conversar con un experto, un médico que ya ustedes conocen en nuestros programas, el doctor Sócrates Roedán, a quien le damos la bienvenida. Doctor Roedán, los pacientes con problemas preexistentes del corazón, ¿cómo le impacta el COVID-19? ¿Cuál es el daño que le hace a un paciente ya con estos problemas, esta enfermedad tan terrible que ha arruinado muchas vidas? Altuve, quiero darte las gracias por la oportunidad de llegar a los pacientes y a tu audiencia con este tema tan importante que es el COVID y el corazón. Realmente, como ya todos sabemos, la amenaza no ha terminado y los casos de COVID, aunque aquí en la ciudad de Nueva York han disminuido, todavía existe la posibilidad de que tengamos un incremento ahora con la temporada del flu. Los pacientes que tienen problemas cardíacos son a veces uno de los más afectados, como ya sabemos, los pacientes que tienen también problemas a nivel de los pulmones. Y estos pacientes, muchas de las razones tan sencillas como simplemente el descuido por el miedo de asistir a los médicos y exponerse a los centros de salud, hospitales o clínicas de consulta externa, a veces estos pacientes han disminuido el uso de su medicamento, lo cual le ha incrementado la presión. Y una presión descontrolada pone a estos pacientes en más riesgo de problemas cardíacos. También ha ocurrido que el mismo virus provoca una descompensación en estos pacientes que tienen problemas de pulmón y también han tenido ya un fallo cardíaco anterior. Entonces, realmente lo lleva a una descompensación cardíaca un poco más rápida por la desaturación también del oxígeno, la demanda cardíaca, ya si el paciente tiene problemas de una fiebre, temperaturas altas, y hay más demanda a nivel del corazón y también la deshidratación puede llevarlo a esto. Más vulnerables los que han sido entubados, más vulnerables los que han tenido infarto o igual de vulnerables los que tienen insuficiencia cardíaca aún sin un infarto. Sí, generalmente estos pacientes que han sido entubados ya están expuestos a un estrés mucho mayor que los pacientes que no han sido entubados. Muchas veces, como mencioné anteriormente, el paciente que ya está entubado probablemente tiene un fallo respiratorio y una disminución en lo que es la saturación de oxígeno,
lo cual pone en estrés a todo el sistema, y el corazón, que es un órgano que tiene que ver con la circulación, también se ve bien afectado. No está de más mencionar que generalmente estos pacientes que se decompensan más rápido ya tienen la mayoría de edad y por ende tienen situaciones de salud que muchas veces las personas más jóvenes no la tienen o no la tienen presente, no han sufrido de ninguna patología. Doctor Roedán, ¿cómo pasó usted la pandemia? ¿Le dio el coronavirus? ¿Se manejó desde su casa, en la clínica? ¿Cómo está usted trabajando? ¿O si usted paró la práctica? Sí, no, realmente nosotros hemos estado trabajando tanto en el paciente externo como en el hospital. Yo entiendo que sí, que yo fui afectado con el COVID, pero fui de los agraciados. El único síntoma que yo pude percibir fue un dolor cuando fui a descansar después de una jornada de trabajo, el dolor intenso en el cuerpo, cuando estaba recostado en la cama, pero realmente no duró más de 8 horas porque al día que me levanté ya no tenía los síntomas. Posteriormente procedí a hacerme los anticuerpos ya unas semanas después y lo tuve positivo. Es decir, que yo entiendo que ese fue el único síntoma que tuve del COVID y nosotros no hemos parado de trabajar, hemos tenido la necesidad de estar en el hospital, entubar muchos pacientes. Algo muy importante es que hay veces que los pacientes entran en un pánico y en una ansiedad, lo cual lo lleva a problemas respiratorios por la frecuencia cardíaca que lo aumenta y a desaturación, y hay veces que hay que entubarlo simplemente por esa situación, que los problemas de salud, tanto mental y la ansiedad y la desesperación, conlleva la decompensación de posible patología que tenían anteriormente. Pero realmente no hemos parado de trabajar. Correcto, doctor. Y creo que hay una amenaza de rebrote ahora mismo. Se habla de que ya estamos en un 3%. Ya con la experiencia que usted ha tenido y con la experiencia que tiene el mundo, un nuevo brote, ¿qué tanto le preocupa al doctor Sócrates Roedán? Sí, la preocupación existe porque tenemos pacientes vulnerables. Realmente hemos visto que también de esos pacientes vulnerables, muchos han tenido, cuando le hacemos la prueba de los anticuerpos, la han tenido positiva, lo cual es un alivio. Porque estos pacientes que uno pensó que tienen gran riesgo de caer en el hospital, ingresados e intubados, al tener el anticuerpo probablemente le da cierta protección de que no van a contraer la enfermedad una vez más. La preocupación que tenemos sigue siendo alta porque al igual que el coronavirus, también el flu puede intensificar condiciones como ya mencionamos anterior en los pacientes, y sumado con la pandemia que estamos viviendo en este tiempo, es una experiencia que todavía no la hemos manejado. Por lo cual nosotros le exhortamos a los pacientes que aunque tengan los anticuerpos, aunque se hayan expuesto y sientan que han sobrepasado la situación, tienen que mantener las mismas precauciones del lugar, porque ya ellos pueden estar protegidos, pero ser un mecanismo de transferencia del virus a otra persona que no han sido contagiadas todavía existe. El tema del otoño y el invierno trae la influenza, trae el flu. Entonces, esto en medio de la pandemia a veces se puede confundir el flu con ¿cómo usted recomienda que la gente bregue con el flu y el COVID-19? Sí, en esos casos hemos experimentado mucha manifestación del coronavirus de diferente manera. Incluso condiciones, la interacción con mis colegas, dermatólogos, cardiólogos, nos ha dado a demostrar que hay pacientes que incluso pueden debutar con coronavirus simplemente con problemas de la piel. Es decir que, como hemos discutido anteriormente en tu programa, estos pacientes que tienen el flu generalmente tienen congestión respiratoria, pueden tener una fiebre mínima, rinorrea o secreciones por la nariz, que pueden estar bien confundidos con el corona. Estos pacientes lo que vamos a recomendar, por lo menos en estos momentos, es que mantengan siempre las temperaturas, que se protejan del frío, que se protejan de las áreas en el cual el cuerpo puede llegar a una hipotermia o baja de la temperatura significativa, que se proteja, y las medidas conservadoras
que son las vitaminas, el usar el Tylenol, y ya si desarrollan algún tipo de síntoma que generalmente no está relacionado con el flu, como la anosmia o el problema de la respiración o del gusto o problemas respiratorios, ya es bueno que se acerquen a su proveedor de salud para hacer una evaluación un poco más profunda y determinar, y como ya sabes bien, que tenemos la posibilidad de hacer el test mucho más fácil o la prueba mucho más fácil que antes, yo creo que nos va a dar una ventaja en poder prevenir antes de que se compliquen estos pacientes que puedan estar debutando con el flu o con el coronavirus, de que se compliquen de alguna afección que lo pueda llevar al hospital. La vacuna contra el flu, mucha gente no se la quiere poner ni se la quiere dar a los niños. Realmente, ¿qué es la prioridad? ¿Los niños, los adultos, los ancianos? ¿Cuál es la dirección para la vacuna contra el flu? Bueno, realmente se ha hablado de que los pacientes envejecientes que tienen condiciones de salud y también los proveedores de salud, como los médicos, sean los primeros que sean vacunados. Realmente existe una controversia y mucha duda e inseguridad de los pacientes. Hay veces que, bueno, por ejemplo, hoy yo tuve un caso de una paciente que le dije, ¿le interesa ponerse la vacuna del flu? Y me dijo, doctor, ¿usted está seguro que es del flu y no está mezclada con la del coronavirus? Es decir, que hay mucho miedo todavía, mucha controversia, pero realmente yo creo que como se va a proceder es las personas de más riesgo deben ser los primeros vacunados, el personal de salud, y los niños, aunque todavía hay incidencia de coronavirus en niños, la frecuencia es mucho menor. Es decir, que aquellos que estén más expuestos probablemente serán los que serán puestos primero en las listas de vacunación. Hay médicos que están recomendando la ivermectina como medicamento contra el COVID-19 y que ha tenido resultados en Dominicana particularmente. ¿Cómo usted ve este medicamento? Sí, realmente aquí los regímenes que se están usando van desde la severidad de la condición. Como dijimos anteriormente, los conservadores ya son en paciente externo que no tienen ninguna complicación a nivel pulmonar. Los Tylenols, que son medicamentos como el acetaminofén, para disminuir la fiebre, la hidratación propia, mantener hidratado también con bebidas de temperatura un poco más alta o caliente, van a ayudar. En los pacientes ya que tenemos ingresado, se ha hablado de medicamentos antivirales que ayudan a detener la propagación de la infección, Redensavir, también dexametasona, en aquellos pacientes ya que están en una fase de intubación, problemas respiratorios o severidad por alguna complicación con otros órganos. Hay otros tipos de medicamentos que están en fase de estudio, pero realmente ese es uno de los medicamentos que no lo tenemos incluido aquí. Y la recomendación del hidroxicloroquine realmente no ha sido parte de los regímenes. Al principio se trató, pero realmente no vimos un resultado efectivo. Bien, doctor, la esperanza de todos está en la vacuna. ¿Usted siente que está cerca ya la vacuna contra el COVID-19? Yo creo que va a tomarse probablemente unos meses más, probablemente al principio del año que viene. Puede ser que ya comencemos a ver a unos posible día de que se comience a implementar, pero todo es por fase y como pudimos ver y notar que algunas de las compañías que estaban desarrollando la vacuna tuvieron algunas situaciones con efectos secundarios en pacientes que ya la estaban implementando. Y es decir, que eso lo vamos a ir viendo al transcurso de que se vayan aplicando la vacuna. Por eso hay que darle un tiempo y un margen prudente para ver si ningún paciente desarrolla ninguna complicación con el diferente tipo que se están creando. Finalmente, ¿cómo está desarrollando usted su consulta? ¿Lo podemos tener vía Zoom? ¿Los pacientes pueden ir a la clínica? ¿Cómo usted está trabajando? Sí, nosotros estamos tratando de suplir la necesidad de toda la zona en el Alto Manhattan. Nosotros estamos haciendo consulta vía Zoom, nosotros estamos haciendo consulta personal, tanto a los pacientes que han tenido problemas cardíacos, ya que tenemos el servicio de cardiología y gastroenterología. Hemos tratado de seguir suplementando o
proveyendo todo el servicio que los pacientes han necesitado. Y nos pueden llamar al número de teléfono que siempre está disponible para poder ofrecerle a ellos el servicio que necesiten en el momento. Muy bien, doctor Sócrates Roedán. Gracias por conversar con nosotros y darnos todas estas excelentes informaciones valiosísimas para guiar la vida en este tiempo difícil de COVID-19 y de enfermedades de todo tipo, porque eso no para. Exacto. Bien, gracias de nuevo y a toda la gente que quiera visitar. Recuerden que el doctor tiene su consulta privada aquí en Fort Washington. ¿Dónde es la ubicación exacta, doctor? Nosotros estamos ubicados en el 395 de Fort Washington, suite número 6, eso en el Hampton, Manhattan. El código postal es 133 y el número de teléfono, si tienen alguna necesidad de contactarnos, es 212-928-1400. Muy bien. Gracias de nuevo, doctor Sócrates Roedán, médico general de la comunidad nuestra y ya consagrado como un profesional de la salud pujante, con liderazgo. Hasta la próxima. Gracias. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Nuevamente posible cierre de negocios y escuelas en New York ante el drástico resurgimiento de nuevos contagios del COVID-19 en este estado, que fuera el epicentro de la mortal enfermedad a nivel mundial durante varios meses. Las autoridades podrían cerrar nuevamente en las próximas horas las escuelas, centro para cuidados de niños, restaurantes, gimnasios, barberías y salones de bellezas, entre otros establecimientos, así informaron las autoridades. El pasado sábado se registraron en 24 horas 1.005 casos confirmados en el estado. Por primera vez desde el 5 de junio pasado, y este domingo bajó ligeramente al reportarse 866 casos, informó el gobernador Andrew Cuomo. Varios estudiantes de la Universidad Pace, ubicada en la ciudad de Westchester, dieron positivo al coronavirus la semana pasada, han sido aislados mientras sus contactos están en cuarentena, mientras que en la Gran Manzana varios vecindarios ubicados en Brooklyn y Queens han sido declarados áreas de preocupación por estar ocurriendo picos en el número de coronavirus, así informó el alcalde Bill de Blasio. En Brooklyn fallecieron el pasado viernes 3 de los contagiados pertenecientes a comunidades judías ortodoxas, luego que fueran admitidos en el centro médico Maimónides, situado en Barrage Park. Hace 2 semanas, 55 empleados de 56 escuelas en los 5 condados, algunas de ellas en el Alto Manhattan, dieron positivo al COVID-19. Asimismo, funcionarios de salud de la Gran Manzana confirmaron este jueves 12 edificios escolares con nuevos casos del virus. En Queens, la policía interrumpió el sábado una boda con más de 300 personas que se celebraba en el Elite Palace en la avenida Garfield en Maspeth,
los propietarios fueron detenidos por violar las leyes establecidas que prohíben reuniones de más de 50 personas por el COVID-19. La ciudad ha movilizado recursos para aumentar el reparto de mascarillas y el acceso a pruebas en esas zonas, donde el porcentaje de test positivo ha subido entre 3 y 6%, muy por encima de la tasa que rondaba el 1% del conjunto de la ciudad. Es notorio que las personas han tomado confianza a la enfermedad y con frecuencia no usan las mascarillas ni guardan el distanciamiento físico. En los vecindarios de Washington Heights, en el Alto Manhattan, muchos ciudadanos son vistos en semitumultos y caminando sin ninguna protección. En el vecino estado de Nueva Jersey hay una situación similar donde el sábado se reportaron 760 casos, el mayor número registrado en un día desde el 5 de junio, mientras que este domingo hubo 712 nuevos casos, así informó el gobernador Phil Murphy. Entre los condados con más contagios figuran Wareham, Gloucester, Middlesex, Monmouth y Oceans. El gobernador extendió la emergencia de salud pública por 7ª vez. En el estado de Nueva York han fallecido 33.205 y 488.849 contagiados, mientras que en el estado de Nueva Jersey se reportan 16.221 muertes, 206.611 infectados. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticias. Con la conducción de José Alduey, porque la prensa es equilibrio y contrapeso de la democracia. El Gobierno de Nueva York, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por TV Quisqueya, con sabor dominicano. Mi familia, hay que entender qué es un delincuente de Estado, un político fuerte y qué es un ladronzuelo de la calle. Estamos acostumbrados a ver todo con la misma vara, a medir a todo el que roba con la misma vara. Y eso es lo normal. El ladrón es un ladrón, aunque se robe un peso. Pero tenemos que entender que en la vida política, el daño que hace un ladrón del Estado hay que multiplicarlo por millones de vidas. El impacto negativo de robarle fondos a la nación o a las naciones es que se les roba la comida a millones de personas, se les roba la educación a millones de personas, se les roba la salud a millones de ciudadanos. Entonces, por eso es que tenemos que ver esto como un verdadero problema profundo de gravísimas consecuencias para la humanidad. El desarrollo se limita cuando se roban los fondos públicos. Entonces, estamos mirando que se ha vuelto casi sin debate el tema de las grandes fortunas
que se construyeron en los últimos 20 años en los gobiernos del pasado gobierno del PLD, que todavía no ha caído, no ha rodado la primera cabeza. Pero ustedes ven ya que ya están hablando de congresos. Los ladrones, políticos ladrones, ya están en congresos. Ellos borran y ya están en campaña. Ellos borran inmediatamente todo lo que pasaron por el poder, ya eso se borró. Ellos no hablan de eso. Ellos hablan ahora de congresos del pueblo. Vamos ahora a teorizar de verdad. Vamos ahora a envolver más a la gente para hacer campaña ahorita y tirarse a la calle a lo mismo, la misma chercha. Eso no puede seguir así. Nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque esos políticos que ahora están hablando de congreso para aquí, congreso para allá, no han puesto sus cuentas claras, no han hablado claro y de frente de los problemas que causaron a la nación, porque están tratando de jugar al olvido. Pero si ustedes se ponen a analizar, ya hay planes de candidaturas para el 24 y no acabamos de pasar las elecciones y ya están montando congresos de ladrones de Estado que quieren empezar a adormecer a la población, a dormirla, a marearla con congresos larguísimos, dando charlas y charlas y charlas y teoría sobre teoría para crear una percepción de que están trabajando con seriedad, de que son honestos, de que son gente responsable, de que quieren disciplina, de que quieren realmente un cambio para el país. Y nada de eso es verdad. Por ejemplo, con el tema de la Junta Central Electoral, los mismos que ayer traicionaron al país con juntas parcializadas son los que quieren hoy controlar esos instrumentos del poder. Pero fueron los mismos que modificaron la Constitución en el 2010 para que se hicieran nombramientos en las altas cortes de políticos y no de jueces. Entonces hoy resulta que se disfrazan y quieren presentar otra cara de la moneda cuando ellos fueron los ideólogos de todo el proceso que terminó controlando de manera perversa las altas cortes, la Suprema Corte de Justicia, las cortes de apelación, los tribunales electorales, el Tribunal Constitucional. Todo eso formó parte de un andamiaje para que un solo partido controlara la vida nacional y que no hubiese justicia, como no la hay todavía. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen confundir por esos políticos ladrones que están acechando para disfrazarse con un discursito que quiere confundir al ciudadano común, que quieren crear conciencia de que son gente honesta y lo que son bandoleros. Quiero ver acción en la Procuraduría General de la República, porque se están dejando pasar los momentos de arresto, acusación y condena de los ladrones políticos. No podemos permitir que la situación se diluya y que se vuelva cosa del pasado y ya lo mismo otra vez. Pienso que tanto la procuradora Germán como Jenny Berenice Reynoso deben acelerar los procesos de sometimiento de expedientes porque la gente se está cansando de esperar sin ver a nadie preso con la relevancia y con la altura que requieren las circunstancias. Tienen que movilizarse esos expedientes porque ya la nación está cansada de que la engañen. Está cansada de ver que no se actúa en la dirección correcta y que estamos frente a delincuentes de Estado que se disfrazan, se cambian de discurso, cambian de color, cambian de su manera de ser
de la noche a la mañana para disfrazarse y llevar un mensaje totalmente distorsionado y haciendo creer que son personas honestas. Basta ya de estos charlatanes, pero hace falta un golpe contundente de la justicia. Hace falta que esas mujeres empiecen a golpear como se necesita para que el país tenga paz. No se puede llegar a enero sin que haya justicia verdadera, sin que haya arrestos, sin que haya gente detrás de la reja, de los jorocones de verdad, de los ladrones de arriba que subieron al poder pobres y bajaron totalmente ricos. No más ladrones de Estado. Hasta la próxima.